todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Enmaletados. Nosotros vivimos en un conjunto de esos grandes donde meten a la gente de todos los pelambres en unos apartamentos chiquiticos. Esta señora que les cuento es una vecina de tantas, ni amiga ni enemiga. Es solo la señora del 302. A ella, como a todos mis vecinos, yo les hago el quite a diario. Es que ahí vive pura gente rara. Apenas los veo, saco el celular y me hago el que hablo con mi esposa o con mi mamá. Es que todos tienen el mismo temita, que la administración, que las cuotas de la constructora, que el subsidio de gobierno, en fin, un montón de gente ahí con casa propia, pero endeudados hasta la nuca, igualitos a nosotros. El caso fue que aquella mañana a principios de enero me fui temprano al banco a pedir dizque una refinanciación de la deuda. Agarré mi turno y me senté. Y fue ahí donde la vi, justo al ladito mío, esperando su turno y con cara de querer charlar. No alcancé a sacar el celular para hacerme el bobo, qué pereza. Dándomelas de amable me dio por hacerle una pregunta ahí cualquiera. Buenos días, vecina, ¿cómo le fue de fin de año? Pero me arrepentí de inmediato, porque esa señora se agarró a hablar como comentarista de fútbol. Ay, vecino, este fin de año estuvo terrible. No se imagina por las que hemos pasado mi marido, mi hijo y yo. En diciembre, cuando planeamos el viaje a Quito por tierra, a mí me pareció muy buena idea atravesar medio país en la camioneta nueva, llevarnos a Juan José, mi hijo, y separarlo unas semanas de esa flacuchenta que lo tiene apendejado hace meses. Yo misma diseñé todo el viaje. Las paradas, el hotel en Ibagué, el de Cali, el de Pasto y la casa que alquilé en Quito, los restaurantes, los museos y hasta las galguerías para el camino. Todo el itinerario divinamente cuadrado como un relojito. Pero a Javier se le ocurrió la pésima idea de llevar a la mamá, a mi suegra. Imagínese, a semejante viejita de 90 y todos los años que no puede cargar ni un pañuelo. No es por bronca, no, Bessie. Lo que pasa es que la cuchita ya está muy enclenque. Y por Diosito que yo la quería mucho y le tenía paciencia. Pero llevar a la viejita a ese viaje tan largo era una soberana pendejada. Seguro a Javier se le olvidó lo que pasó el día de las velitas, cuando estábamos comiendo tranquilos y Juan José salió con uno de esos apuntes sobre el último año de la abuelita. Que no se sabe si come natilla, que tomémonos fotos con ella y todas las pendejadas que se le ocurren y que nosotros le celebramos. Y yo sé que el chiste era bien cruel, pero igual nos totíamos de la risa. Todos, incluida mi suegra, que en la tercera carcajada la agarró la tos con flema, como todos los viejitos, y después a la apnea profunda. Mejor dicho, se nos ahogaba la cucha ahí en el comedor. Se puso morada y después blanca como un papel. Las pepas de los ojos le iban a salir disparadas y no es por Javier, que la sacudió como una china chiquita. La desatoró de un apretón y volvió a respirar. Casi se nos petaquea la viejita y de paso se nos tira el diciembre. Entonces para el paseo no pude convencer a Javier de dejar a su mamá y nos tocó cargarnos a la cuchita. Afortunadamente esa camioneta nueva es una casa con ruedas. Una Toyota Hilux doble cabina y con un platón carpado atrás para llevar las maletas. Sí, la del comercial de la televisión. Es que Javier es bien creído con los carros. Así nos endeudemos hasta las chanclas, a él le gusta andar en buenos carros y bien grandotes para verse como un traqueto. Eso arrancamos madrugados para dar una vuelta por Ibagué antes de encerrarnos en el hotel. Cuando llegamos acomodamos a mi suegra en uno de los cuartos. Se veía tan frágil y pequeña que cabía en cualquier parte. Es que uno cuando se pone viejito como que se encoge. ¿Y para qué? Pero ella se portó bien al inicio del viaje. No molestaba para nada y hacía caso.
doña Josefina venga para acá, doña Josefina vaya para allá, doña Josefina siéntese aquí, y ella obedecía sin chistar. Entonces seguimos en el paseo sin mucho problema. El paso por Cali fue cortico porque el calor es insoportable, pero sobre todo el ruido. Esa gente habla durísimo, nunca se callan, gritan todo el tiempo y saludan al uno, saludan al otro, saludan hasta el que no conocen, y se les nota mucho ese esfuerzo que hacen para verse felices. Entonces aceleramos y rapidito llegamos a Pasto, que es la capital del aburrimiento. En ese pueblo no pasa nada de nada, Bessie. Llevan años esperando que estalle ese volcán o que al menos haya un temblor, pero no pasa nada. Hace frío, llueve, corre el viento y de resto, nada. Hasta que por fin, después de 2 días de viaje, llegamos a Quito y nos pusimos juiciosos a visitar museos, que la Basílica, que la Plaza Grande. A la mitad del mundo la viejita no quiso ir. No le daba la energía, es que estaba bien cuchita ya. Entonces el paseo se volvió de los 3, Juan José, Javier y yo. Dejamos a la suegra bien recomendada en el hotel, tranquilita viendo televisión. Y nosotros comimos en buenos restaurantes, subimos al teleférico, fuimos al parque metropolitano. A veces nos quedábamos quietos y callados en cualquier terraza de restaurante viendo las montañas y haciendo comparaciones con Bogotá. Nos dio tiempo hasta para ir a la Virgen del Panecillo, que es una estatua igual de feíta y simplona que las de acá. Esta tiene alas como de un ángel, pero la misma cara de sufrimiento de todas las vírgenes. Esa parte del paseo, solo los 3, me hizo feliz. Nos daba un poquito de remordimiento dejar a la suegra guardada en el hotel, pero eso sí, ¿quién manda a Javier a ser tan terco y ponerse a traer a la mamá? Imagínese, Bessie, que cuando faltaba un par de días para devolvernos, Juan José dijo que nos tenía una sorpresa. Pensé que él, como siempre tan querido, nos iba a invitar a algún restaurante, a alguna función de teatro o a ballet, o al menos a cine. Pero no. La sorpresa era que la raquítica de la novia no se había aguantado un día más sin verlo, y agarró un avión directico a jodernos las vacaciones. ¡Qué horror! Esa niña es insoportable. Solo habla de ropa, de viajes y de fiestas. Se dice marica con todas las amigas. Y lo que es peor, le dice marica a Juan José. Y el muy pendejo dice que es de cariño. Lo peor de la llegada de la huesuda esa es que nos tocaba ir a recogerla al aeropuerto Mariscal Sucre. Menos mal esa ciudad es pequeñita y no tardaríamos más de 1 hora en ir y volver al hotel. La muchacha es tan harta que hasta mi suegra se negó a acompañarnos y dijo que mejor se quedaba viendo televisión otra vez. Y usted no me lo va a creer, vecino, pero esta niña traía 3 maletas enormes como si se fuera a vivir del todo a Noruega. ¿Qué tanto podía llevar para un viaje de 2 días? Eso sí, nos tocó hacernos los felices y sorprendidos cuando la vimos en la salida internacional. Delgadita como una lombriz nos abrazaba y nos decía lo feliz que estaba de vernos. Regresamos al hotel escuchándola hablar de libros de autoayuda y retiros de yoga. Le rogamos a la administradora del hotel que nos pusiera otra camita en la habitación de mi suegra. Ni por el chiras iba a dejar que ese par durmieran juntos, no señor. Tienen que aprender a respetar. Cuando por fin descargamos las maletas en la sala, Javier dijo que iba a pedir algo de comer. Cuando llegó la pizza yo les grité a todos que a comer, pero mi suegra no salía. Ahí caí en cuenta que la viejita no había venido ni a saludar y el televisor todavía estaba prendido a todo volumen. Le golpeé y no abrió, y por eso entré. Estaban dando un documental de los indígenas que reducen cabezas, pero ella no lo estaba viendo. Ahí estaba la viejita acostada en la cama, encima de las cobijas, con los brazos cruzados sobre la barriga, chiquitica y pálida, y con los ojos bien cerrados. La toqué y estaba tibiecita aún, pero ya no respiraba. Justo en medio del paseo le dio por morirse a la viejita, y eso que dijo que se iba a portar bien. No, vecino, eso fue un escándalo tremendo.
Javier gritaba como un loco y sacudía el cadáver de su mamá. Pobrecito, yo nunca lo había visto así. La flacuchenta lloraba y decía que estaba impresionada porque nunca había estado tan cerca de una persona muerta. Y Juan José la consolaba abrazándola en vez de consolar a su papá. Cuando todos nos calmamos, Javier cubrió la cara de su mamá con una cobija. ¿Y qué se hace en estos casos? Preguntó Juan José. Busqué en el directorio de Quito por la F de funerarias y llamé. Expliqué la situación. Ciudadana colombiana, Josefina Caicedo, 93 años, muerte natural, sin más familia que su único hijo y su nuera, o sea, yo. Después de 12 llamadas a diferentes sitios, el resumen era este. Debíamos llamar a un médico de la municipalidad para que verificara la causa de la muerte y para que firmara el certificado de función. Después, elegir una funeraria para alistar el cuerpo y ponerlo en un cajón. Luego, contactar el Consulado de Colombia en Quito y solicitar la orden de traslado. Finalmente, comprar el pasaje de avión y enviarla por carga en algo parecido a una nevera hasta Bogotá. Todo lo anterior costaba la bobadita de $15,000 y 12 días en todos esos trámites. Imagínense, Bessie, un platal, y eso sin contar con los gastos del velorio y el entierro aquí en Bogotá. Mejor dicho, quebrados. Los cuatro nos mirábamos las caras ahí encartados con una muerta en el otro cuarto. Javier hacía cuentas y prácticamente nos tocaba vender el apartamento o la camioneta. 12 días era mucho tiempo y saber que estábamos a escasitas 4 horas de la frontera con Colombia. Ahí fue cuando Juan José nos dijo. ¿Y no será muy difícil llevarla escondida en la camioneta? Javier ni le paró bolas y se fue a mirar a su pequeña madre muerta en la cama e inmediatamente vino a la sala. A mí la idea no me parecía tan mala, llevarnos a la viejita hasta Bogotá y decir que se nos murió en la casa. Todo normal y mucho más barato. Usted dirá que mucho pecado, vecino, pero no se imagina la angustia de quedarnos sin un peso y con esta situación. Yo le pregunté a la flacuchenta, mija, ¿y usted qué trae en esas maletas? Javier inmediatamente me vació, que cómo se me ocurría meter a su mamá en una maleta. Fueron casi 3 horas convenciéndolo entre los tres de que esa era la única opción. Ese hombre lloró, pataleó y puso todos los peros posibles. Pero cuando le dije que la otra opción era vender la camioneta, ahí sí cayó en cuenta de que llevar a la mamita a Bogotá para darle cristiana sepultura en su ciudad natal era lo mejor que se podía hacer. Javier mandó a Juan José a comprar varios rollos de papel vinipel. Le desocupó una de las maletas a la flaca para meter ahí a su mamá bien acomodada. Los 4 chiros de la flaca los metimos como pudimos en una de las otras maletas. La cosa se había puesto macabra, vecino, pero tocaba enterrar a la viejita cerca de nosotros para poder llevarle flores y visitarla aunque fuera cada año. ¿Pa' qué? Pero el plan era bueno. Envolvimos a la viejita en el papel transparente, con ropa y todo, bien dobladitas las rodillas y encorvada la espalda, como siempre. Cupo perfectamente en esa maleta y hasta hubo espacio para meter ropa de Javier a los lados y encima. No queríamos que Josefina se lastimara. En el platón de la camioneta pusimos todas las maletas y las mochilas, incluida la de la viejita, en el fondo debajo de todas. Javier amarró cada uno de los seguros de la carpa. Eran muchos, pero aseguró cada uno con mucho cuidado. Rumichaca no está muy lejos de Quito. Eso es solo un puente encima de un río con una caseta a cada lado de la frontera. Era muy raro que requisaran una camioneta. En el camino de aquí para allá, ni nos habían volteado a ver. De todas formas, Javier iba muerto del susto y antes de salir dijo que afuera del hotel habían unos tipos bien raros, que dizque 3 señores mirando para todo lado. Yo no le creía porque como a veces se pone todo paranoico. Sin bañarnos ni nada salimos los 4 llenos de nervios hacia la frontera, tratando de no llamar la atención. Afuera sí estaban los tipos, pero no tenían pinta de policías. Se nos quedaron viendo y la paranoia nos dio a todos en ese carro.
Eso nos echábamos la culpa, que nos pillaron por las llamadas a las funerarias, que por la camioneta de traqueto, que por esa cantidad de maletas escondidas que subimos al platón, que por la voz chillona de la flacuchenta que no paraba de llorar. Igual arrancamos y al ratico habíamos salido de Quito. Y por un rato no vimos más a los 3 personajes esos. Una pausa y ya volvemos. Hola, queremos invitar a nuestros oyentes de Bogotá a un evento de música, emprendimiento, charlas y arte, en el que estaremos el próximo sábado 27 de mayo, en la Casa Alternativa, calle 36, número 1712. Allí estaremos vendiendo merchandising de los Relatos Ñeros, regalando stickers y saludando a nuestra banda. Caigan, que la entrada es libre desde las 11 a.m. hasta las 8 p.m. Y hasta ahí todo bien, vecino. La vaina iba saliendo. Solo faltaban 2 horas de viaje. Pasábamos por Ibarra cuando esa muchachita comenzó a decir que tenía hambre. ¿A quién le da hambre en semejante situación? Dígame usted. Inmediatamente le dije que no, que hasta que llegáramos a Colombia no íbamos a parar. Empezó a berrear otra vez y Juan José hacía de paño de lágrima. Esa niña era nuestra desgracia, nos traía toda la mala suerte. Y después del showcito de la supuesta diabetes y 2 casi desmayos, nos tocó parar en un restaurante. Uno cualquiera ahí al lado de la carretera para no desviarnos mucho. Javier no se quería despegar de la camioneta, pero lo convencí de que se tomara al menos un tintico. Le dije que nadie se iba a llevar nada del carro. Nos sentamos en la mesa a tomar café y agua mientras mi nuerita se atragantaba unos yapinganchos y un chocolate con quimbolitos. Yo apuraba la muerta de hambre esa para no perder más tiempo. ¿Estás mejor, mi amor? Le preguntaba el bobo de Juan José cuando por fin la diabética se llenó la barriga. Nos subimos y ahí casi me da un infarto, vecino. Imagínese que los 3 tipos andaban por ahí. Ahora sí nos jodimos, pensaba yo. Javier quedó mudo del puro terror. Seguían vigilándonos desde el otro lado de la calle. Tenían un carro viejo con el capó abierto haciéndose los varados. Le dije a Javier que arrancara ya. Me quedé viéndolos por el espejo, pero lo raro fue que cogieron para el otro lado. Paquito otra vez. No sabíamos si eso era bueno o malo. No supimos si eran policías o gente mala o si había sido una casualidad verlos otra vez en el camino. Cuando por fin llegamos al puente de Rumichaca, la tonta quería entrar al baño. Pero esta vez no se lo permití. «Orínese en el carro si quiere», le dije. Pasamos despacito por el puesto de control. Adelante de nosotros estaba un camión grandote que nos tapaba la vista del lado colombiano. Atrás una fila de carros particulares. Se nos acercó un policía de azul y por la ventana muy observador nos pidió los documentos. Hasta ahí normal, pero no contábamos con un detalle. Otro policía de azul se vino para el carro con un perro. Un chandoso de esos entrenados para oler vainas. ¿Cómo no pensamos en eso? Yo he visto en televisión que huelen droga y armas, pero no sabía si muertas también. Ahora sí, todos directicos para la cárcel, pensé. Y el desgraciado perro comenzó a ladrar y a saltar al lado de la camioneta. ¡Jueputa, ya nos jodimos! Me dijo Javier con la misma cara de angustia que tenía el día que nos casamos. ¿Qué lleva atrás? Nos dijo el policía. Javier y yo nos bajamos para explicarle que eran solo maletas, que íbamos para Bogotá y que habíamos estado de paseo, que no es capaz de andar por el extranjero con una viejita muerta empacada en plástico dentro de una maleta. El berriondo perro no dejaba de ladrar y saltar indicando al policía que algo raro había ahí. Ábreme esa carpa. Nos dijo el policía ya como emberracado. Javier desató las correas despacito, una por una, sudando mientras el policía lo miraba de cerca. Juan José y la flaca miraban por la ventana de atrás aterrorizados. Ella, como siempre, chillaba y decía bobadas. Cuando por fin Javier abrió todas las correas y el policía quitó la carpa de un jalonazo,
Todos quedamos boquiabiertos al ver que lo único que había en el platón era una mochila pequeña de la flacuchenta. Usted no me lo va a creer, vecino, pero resulta que el chandoso estaba excitado por el olor de los sobrados de la comida del avión que a la tonta esa se le había ocurrido guardar en esa mochila. De resto no había nada más en la camioneta, nada de nada. ¿Y mi mamá? Gritó Javier, y ese policía lo miraba extrañado. ¿Cómo así su mamá? Este es todo su equipaje. Nos dijo el policía más aterrado que nosotros. Le dijimos que nos habían robado las maletas, que de pronto en Ibarra, que no íbamos a poner la denuncia, y después de media hora por fin nos dejó pasar. Pues Bessie, lo más seguro es que los 3 tipos malacabrosos esos no eran más que unos viles ladrones que nos venían siguiendo para robarnos. Y que seguramente en Ibarra, cuando la tonta hizo su show, bajaron las maletas y las metieron en su carro viejo. Hábiles sí eran esos desgraciados. Así que nos vinimos para Bogotá. 20 horas en carretera y todos con el pico cerrado. Les hice jurar a todos que chito la boca. Éramos la única familia de Josefina y nadie más tenía por qué enterarse. Yo le cuento a usted, Bessie, porque me da confianza. Pero usted se imagina, vecino, la cara de los tipos cuando abrieron esa maleta. Ay no, qué pena con esos señores. Llamaron al turno P908 y la vecina se despidió. Después nos tomamos un tintico y le acabo de contar. Me dijo la vecina del 302 y se fue para la caja del banco. Definitivamente en ese conjunto sí vive gente muy rara. Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por su apoyo a De Trueno en Sydney, Australia, al Sebas desde Austin, Texas, a Miguel Damián en Restrepo Meta, a Juan Camilo Quijano y a Ana Carolina Petro. Y un saludo especial a Andrés Roa por prestarnos su voz desde Ecuador. Relatoñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.